Nuevamente, bienvenidos a todos, buenas noches. Es un gusto presentar a la doctora Irma Gabriela Sánchez Rodríguez. Ella hizo su residencia de radiología en el Hospital General de México y el curso de posgrado de alta especialidad en el Hospital de Cancerología, el INCAN, por lo cual mucho del material que va a presentarnos es de este hospital y algunos casos de CT Scanner del Sur. Así que me da mucho gusto presentar a la doctora que ahora labora en CT Scanner del Sur. Gracias, Irma, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y hoy les voy a hablar acerca de tumor filodes y sus diagnósticos diferenciales. El tumor filodes es una tumoración rara, generalmente circunscrita, que debemos de tenerla en consideración al realizar los diagnósticos diferenciales en la patología mamaria que podemos observar radiológicamente. El tumor filodes de la mama es una neoplasia fibroepitelial, generalmente circunscrita, que se caracteriza por un patrón arquitectónico intracanicular prominente que tiene frondas estromales en forma de hojas que están recubiertas por células epiteliales luminales y mioepiteliales, que a su vez tiene hipercelularidad estromal. Esta última característica la diferencia histológicamente con el fibroadenoma. Este tumor fue descrito por primera vez en 1774 como un fibroadenoma gigante. Posteriormente, Johannes Müller en 1838 lo denominó cistosarcoma filodes y esto es por el patrón en forma de hoja. En 1981, la Organización Mundial de la Salud añadió el término de tumor filodes a la clasificación de los tumores mamarios de esta organización. En cuanto a la epidemiología, este tumor representa del 0.3 al 1% de los tumores mamarios y el 2.5 de los tumores fibroepiteliales. Esto quiere decir que no es una patología muy común. La edad de presentación generalmente va de 40 a 50 años, pero existen casos reportados en la literatura que van desde los 19 a los 70 años. Y las pacientes que presentan síndrome de Li-Fraumeni tienen mayor riesgo de desarrollar estos tumores. La etiología de este tumor no es clara, pero se tienen al menos dos teorías. La principal es que en el tejido mamario existe la endotelina 1 y esta endotelina se va a sobreproducir y va a estimular el crecimiento de los fibroblastos que originan el tumor. También se considera como una causa el trauma y el embarazo, ya que estas dos etiologías pueden aumentar la actividad estrogénica y por lo consiguiente van a estimular el crecimiento tumoral. Hablándoles un poco de la patogénesis, tenemos que recordar la anatomía mamaria. Lo más importante que hay que considerar en esta patología es la unidad ductolobulillar terminal, que en el corte axial de este gráfico podemos observar que las células epiteliales están rodeadas por fibroblastos. Esto es lo normal. Pero lo que pasa con el tumor filodes es que los ductos son más prominentes y las células epiteliales que vemos en ellos a la vez se vuelven más prominentes y los fibroblastos y el estroma crecen en patrón de forma de hoja, que es lo que le da el nombre a este tumor. En cuanto al diagnóstico, les voy a hablar un poco acerca de las características clínicas y la valoración por imagen. En cuanto a las características clínicas, generalmente este tumor es una masa unilateral, firme, no dolorosa, de rápido crecimiento. Su tamaño promedio es de 4 a 5 centímetros. Se considera gigante cuando mide más de 10 centímetros y esto representa el 20% de los casos.
Lo que va a pasar con estos tumores gigantes mayores de 10 centímetros es que van a adelgazar la piel y van a distender las venas superficiales de la mama. Como podemos ver en esta fotografía, una gran tumoración con distensión de las venas superficiales y un adelgazamiento de la piel. En algunos casos, que no es tan común, pero puede suceder, es que veamos secreción hemática por el pezón y esto es secundario a infarto. Y se ha reportado en la literatura que esto es más común en pacientes adolescentes. También puede coexistir con un fibroadenoma y en algunas ocasiones clínicamente se pueden palpar adenopatías en un 10 al 15%, pero menos del 1% de estas van a ser patológicas. En Asia es la patología más frecuente en mujeres jóvenes y en Centro y Sudamérica el tumor filodes maligno puede ocurrir de 2 a 5 años posteriores a la presentación de un tumor filodes benigno. Existen características clínicas que no son tan frecuentes, pero pueden ocurrir, como la multifocalidad o bilateralidad del tumor, la ulceración del tumor y la retracción del pezón. Algo muy importante es que no existen características clínicas que nos puedan diferenciar entre los tres subtipos. Mastográficamente, lo más típico que vamos a observar va a ser un nódulo, ya sea oval o redondo, como podemos ver en la mastografía, en la proyección medio lateral oblicua, de alta densidad, de márgenes circunscritos, y en su mayoría va a tener un halo lucente. Y esto representa el componente graso que tiene el tumor. Y algo muy importante es que la morfología no va a ser un elemento para diferenciar de una lesión de etiología benigna, maligna o limítrofe en este tipo de tumor. También, en alguna forma más aislada, podemos observar algunas calcificaciones y si las observamos, son groseras, pero esto no es algo muy característico. También, tumores que sean histopatológicamente benignos, nosotros, de acuerdo a la categoría del BIRATS y a todos los caracteres que describimos en este rubro mastográfico, podemos describirlo como sospechoso, pero histológicamente pueden ser los tumores benignos. Está descrito en la literatura que un tumor mayor de 3 centímetros nos puede sugerir malignidad, pero esto no es una regla. En este primer ejemplo podemos observar al menos dos nódulos de alta densidad de márgenes circunscritos hacia la región retroareolar de la mama derecha. Este tumor se realizó la biopsia y posteriormente en la plática les voy a mostrar las imágenes de ultrasonido y este tumor fue un tumor filodes de alto grado. En esta siguiente imagen, en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, podemos observar un nódulo oval circunscrito de alta densidad. Podemos observar el halo lucente que ya les había mencionado, con algunas calcificaciones en su interior. Y este tumor se realizó la biopsia y fue un tumor filodes benigno. Y algo que nos llama la atención aquí es que el tumor ocupa la totalidad de un cuadrante de la mama. Entonces, esto quiere decir que el tumor es mayor de 3 centímetros, pero histológicamente fue un tumor benigno. La tomosíntesis es una herramienta útil que siempre nos va a dar un valor agregado y nos puede delimitar mejor los márgenes del tumor y también nos puede ayudar a diferenciar las diferentes masas sólidas que podemos encontrar, ya sea un tumor filodes, una martoma o un fibroadenoma. En estos cortes de tomosíntesis podemos ver una gran tumoración que ocupa la totalidad de la mama, que incluso tiene algunas zonas menos radiolúcidas porque la paciente tenía ulcerada la piel.
Entonces podemos observar la gran tumoración y que es de alta densidad. En cuanto al ultrasonido, característicamente vamos a ver un nódulo, ya sea oval o redondo, de márgenes circunscritos, predominantemente sólido, puede tener halo ecogénico. Algo muy importante es que tiene espacios quísticos internos, no tiene calcificaciones intranodulares y tiene adecuada transmisión del sonido. En esta imagen, que corresponde a la primera mastografía que les enseñé, podemos observar una tumoración oval de márgenes angulados con espacios quísticos internos y también es predominantemente sólido. Y este correspondió con un tumor filodes de alto grado. Es muy importante que por llevarnos la idea de que el ultrasonido no nos hace diferenciar entre un benigno y un maligno. La forma irregular y el gran tamaño, como ya les había mencionado, nos puede hacer pensar más en un tumor filodes limítrofe o maligno. Y el Doppler color no nos va a diferenciar entre benigno o maligno. Este es la misma paciente que les acabo de enseñar, que tenía múltiples nódulos sólidos con espacios quísticos internos, algunos con vascularidad periférica a la aplicación del Doppler color, y esto, como ya les mencioné, correspondía a un tumor filodes de alto grado. Este es otro caso donde podemos observar una gran tumoración que ocupa toda la mama izquierda y otra de menores dimensiones hacia el cuadrante externo, que al ultrasonido se ve predominantemente sólida y con vascularidad interna y periférica a la aplicación del color Doppler, y correspondió al realizar la mastectomía con un tumor filodes limítrofe. En la resonancia magnética lo podemos observar como un nódulo oval o lobulado de márgenes circunscritos, heterogéneo, con septos hipointensos que no realzan con el medio de contraste. Se puede ver hipointenso en la secuencia T1, en T2 y en el STIR puede ser hiper o isointenso y puede tener cualquier tipo de curvas cinéticas. Esto no va a diferenciar el tipo tumoral, pero característicamente en resonancia, o al menos lo que se ha reportado en la literatura, es que el maligno va a tener más cambios quísticos, la pared puede ser irregular y puede tener zonas de hemorragia, infarto o necrosis. Puede ser hipointenso o isointenso en la secuencia T2, puede tener valores bajos de ADC, y las curvas cinéticas, como ya les mencioné, no nos van a diferenciar entre los diferentes grados. Pero algo que sí nos va a diferenciar y ayudar la resonancia es en realizar el diagnóstico diferencial entre el tumor filodes y un fibroadenoma, ya que el tumor filodes puede tener lobulaciones, puede tener componente quístico, los septos son hipointensos, al contrario del fibroadenoma, que los septos los vamos a ver hiperintensos. Este es un ejemplo de una mastografía con su respectiva resonancia magnética, donde observamos un nódulo oval circunscrito de alta densidad en el cuadrante interno y que por resonancia magnética observamos esta tumoración con ávido realce con el medio de contraste y correspondía con un tumor filodes benigno. Y algo que hay que ver característicamente al comparar con la otra mama es que este tumor tenía distensión de las venas superficiales, como lo que les señalo en la flechita. Este es otro caso donde podemos observar un tumor de alta densidad, lobulado, que en los cortes de tomosíntesis se pueden delimitar los márgenes y no solo logramos observar una tumoración, sino al menos observamos 2 o 3 tumoraciones. Y esto correspondía con un tumor filodes limítrofe. Esta tumoración se le realizó ultrasonido y la tumoración más grande se veía circunscrito, heterogéneo, con espacios quísticos internos y con vascularidad central y periférica la aplicación del sistema Doppler.
Algo muy importante es que nosotros, al observar este tipo de tumor como radiólogos, recomendamos cierta conducta y tenemos dos opciones para realizar la biopsia. En algunos casos, que no es lo común que nosotros hagamos, pero en algunos casos se ha descrito que les hacen biopsia por aspiración de aguja fina. Y esto tiene una sensibilidad no tan buena, pero se puede realizar. La sensibilidad es del 63% y nosotros siempre les vamos a recomendar, o en la mayoría de los casos, una biopsia con aguja de corte, ya que la sensibilidad de este estudio para el tumor filodes es de 99%. Tiene un valor predictivo negativo del 93% y un valor predictivo positivo del 83%. Y es importante que se muestren las diferentes partes del tumor, no solo el mismo sitio. Y esto es para ayudar más al patólogo en el diagnóstico de los tumores fibroepiteliales. Les voy a hablar acerca de la clasificación de cada uno de los hallazgos histopatológicos dependiendo del tipo tumoral y de las características por imagen de los diferentes tipos tumorales. Bueno, existe la clasificación de los tumores mamarios de la Organización Mundial de la Salud. La actualización fue realizada en el 2019, pero la anterior publicación fue en el 2012. Esta es la portada del libro de la clasificación del 2019 y en cuanto a los tumores fibroepiteliales podemos encontrar el fibroadenoma, el tumor filodes en sus tipos benigno, limítrofe, maligno y el amartoma. Macroscópicamente, este tumor se ve como una masa abultada, circunscrita y firme. La superficie puede ser marrón, rosa o gris. En algunas ocasiones puede tener aspecto mucoide y esto lo dan los espacios quísticos que tienen. Las lesiones pequeñas suelen tener una apariencia homogénea, pero las lesiones grandes pueden tener un patrón en espiral, hendiduras curvas que tienen apariencia en hoja. Algunas pueden tener hemorragia o necrosis. Y pues en esta imagen observamos un tumor filodes gigante, ya que mide más de 22 centímetros. En cuanto a los hallazgos microscópicos, los patólogos van a observar un patrón exagerado de crecimiento estromal, intracanalicular, con frondas de hojas estromales en formas de hojas, y estas hojas se van a protruir y se van a elongar. Y el componente epitelial puede tener un espectro de cambios, desde malignos o benignos. En cuanto al tumor filodes benigno, es un tumor con bordes muy bien definidos. Tiene protuberancias que van a empujar el tejido mamario circundante, pero no lo penetran. La celularidad está justo al lado del componente epitelial. Y el tumor filodes tiene un estroma, pero este estroma es mucho más celular que los fibroadenomas. Puede tener igual células gigantes dispersas, atipia nuclear leve y tiene menos de 5 por 10 campos de alta potencia de núcleos monomórficos. Este es un ejemplo de un tumor filodes benigno en la mama derecha, donde podemos observar un nódulo circunscrito de alta densidad que pues podría hacernos sospechar, al menos le daríamos una categoría BRAF 4 y lo llevaríamos a biopsia. Este tumor por ultrasonido se observó como una tumoración predominantemente sólida con algunos espacios quísticos internos, vascularidad periférica a la aplicación del Doppler color y márgenes angulados. En cuanto al tumor filodes maligno, este representa del 10 al 20% de los casos. Tiene un estroma permeativo extenso en el tejido mamario adyacente, celularidad estromal pronunciada, marcada tipia nuclear, tiene más de 10 actividades mitóticas en el campo de alta potencia, sobrecrecimiento estromal
y esto quiere decir que no vemos elementos epiteliales. Y se pueden identificar componentes heterólogos malignos, ya sea de liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma y rhabdomiosarcoma. Y si tiene alguno de estos 4 elementos, automáticamente es un tumor filodes maligno sin considerar algún otro criterio. Este es un ejemplo de un tumor filodes maligno. Podemos observar un nódulo en el cuadrante inferior interno izquierdo, de igual densidad del tejido mamario, con halo lucente, lobulado, y pues al realizar la mastográficamente no nos parecería tan malo, pero al realizar la biopsia tenía componente de condrosarcoma. Pero al realizar el ultrasonido, pues el ultrasonido se ven múltiples tumoraciones sólidas de aspecto con algunos septos quísticos en su interior, con vascularidad periférica y márgenes microlobulados y angulados, y esto ya nos hace sospechar de alguna lesión no tan benigna. Este caso es de un tumor filodes maligno con componente heterólogo de condrosarcoma. Esta tumoración la podemos observar que ocupa casi la totalidad de la mama, es de alta densidad, es circunscrita, pero al ultrasonido podemos observar que tiene un componente sólido y quístico, e incluso algunos componentes quísticos tienen un nivel líquido-líquido. A esta tumoración también se le realizó un PET-CT, donde podemos observar los espacios quísticos en los cortes tomográficos como zonas hipodensas que no presentan captación con el radiofármaco, pero la porción sólida sí. Y podemos observar que deforma casi en la totalidad la mama. Y en cuanto al tumor filodes limítrofe, es un tumor que no va a tener todos los criterios histopatológicos para ser maligno, pero los bordes están infiltrados. La celularidad es difusa o parchada, tiene una atipia nuclear entre lo benigno y lo maligno, tiene un sobrecrecimiento focal estromal, pero no tiene componentes heterólogos malignos. Esta gran tumoración que observamos en la mama izquierda es circunscrita y de alta densidad, que al ultrasonido no presentaba, se veía meramente sólida, sin espacios quísticos internos. Y podríamos pensar que al no tener tantos espacios quísticos internos, nos puede orientar hacia un tumor filodes maligno e incluso por el tamaño. Pero, pues no, fue un tumor filodes limítrofe. Este otro ejemplo, que ya les había presentado la tomosíntesis, podemos observar en la mastografía el nódulo de alta densidad, circunscrito, que moldea la piel, también la úlcera. Y a esta paciente se le realizó un PET-CT. En el PET-CT podemos observar en los cortes tomográficos una gran tumoración que moldea la superficie de la mama completamente, hace que la mama sea mucho más grande, tiene zonas hipodensas en su interior, infiltra el músculo pectoral y tiene un Softmax de 22.2 a la aplicación del radiofármaco. El PEM, que es la mastografía por emisión de positrones, es una herramienta muy útil y un estudio funcional que nos ayuda a valorar la actividad metabólica de estos tumores. Y de la misma paciente que les acabo de presentar, tenemos las diferentes cortes del PEM y observamos que en este tumor la captación del radiotrazador fue homogénea. Probablemente esto nos orienta a que sea un tumor limítrofe
y que tenga muchos espacios, algunos espacios quísticos en su interior, y pues hacemos el diagnóstico diferencial contra un sarcoma y un carcinoma mamario. En cuanto al tratamiento de este tumor, eh, la cirugía es el tratamiento principal. En algunas ocasiones, estas pacientes son llevadas a radioterapia posterior a la cirugía conservadora o mastectomía, dependiendo de la estadificación del paciente. Y algo muy importante es que los márgenes deben de ser mayores a 1 centímetro al realizar la cirugía. Y el manejo axilar generalmente no se da, ya que este tumor tiene una diseminación por vía hematógena. Aquí les explico un poquito más de a qué me refiero con márgenes quirúrgicos amplios. Podemos observar una tumoración, el tejido normal y un margen quirúrgico amplio, y el patólogo nos tiene que reportar márgenes negativos, que es el caso contrario cuando no se reseca totalmente el tumor y podemos tener márgenes positivos. La imagen de esto en este tipo de tumores es que al reportarnos, al momento en el que el patólogo nos reporte márgenes positivos, tenemos mucho mayor riesgo de recurrencia. Y bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la recurrencia y metástasis del tumor filodes. Existen varios factores de riesgo para la recurrencia. Uno de ellos es, como ya les mencioné, los márgenes positivos, los bordes infiltrados, necrosis tumoral, la edad de la paciente, que esté en una edad posmenopáusica, que sea una tumoración maligna y que sea un tumor grande. Y en cuanto a la recurrencia, bueno, va a depender del tipo tumoral. El benigno puede recurrir en hasta un 11%, el limítrofe en hasta un 20% y el maligno en casi la mitad de los casos. Este es el caso de una paciente que llegó al Instituto Nacional de Cancerología ya posoperada de un tumor filodes un año previo al ingreso al instituto, y podemos observar una tumoración de grandes dimensiones, de alta densidad e incluso afección de los ganglios axilares, ya que estos no presentan centro radiolúcido. Esta paciente tuvo recurrencia de un tumor filodes limítrofe. En cuanto a la metástasis de estos tumores, puede afectar a todos los órganos. Generalmente los tumores que dan metástasis es el tumor filodes maligno, pero en algunos casos se ha reportado el limítrofe. El órgano más común a los que dan metástasis es a pulmón en el 66%, a hueso en el 28% y a cerebro en el 9%. Y también existen reportes aislados de casos en la literatura donde hay metástasis de este tipo de tumor a saco lagrimal, páncreas, amígdalas, ovarios, corazón, glándula adrenal, riñón, vulva, estómago y cerebelo. La metástasis a distancia, al igual que la recurrencia, va a depender del tipo tumoral. El benigno tiene menos del 5% de probabilidad de hacer metástasis, el limítrofe del 11% y el maligno hasta del 28.6%. Este es un ejemplo de una mujer de 56 años que tuvo antecedente de tumor maligno en el 2006 y el año pasado llegó al instituto con afección hacia las vértebras lumbares a nivel de L4, derrame pleural y un nódulo pulmonar. Y hablando un poco más acerca de todos los diagnósticos diferenciales que debemos de considerar al pensar un tumor filodes, es un amplio espectro, pero les voy a mencionar algunos. Puede ser el amartoma, lipoma, sarcoma, carcinoma, hiperplasia estromal pseudoangiomatosa o PASH y el fibroadenoma.
En primera instancia les voy a hablar acerca del amartoma. Esta tumoración es mejor conocida como mama dentro de la mama. Tiene componentes de tejido mamario, graso y epitelial. Tienen una pseudocápsula, como podemos observar en esta mastografía en la que se insinúa el amartoma. Y más abajito podemos observar un nódulo de igual densidad del tejido mamario. Y este amartoma coexistía con un fibroadenoma. En el ultrasonido, esta es la imagen típica de un amartoma. Es una tumoración heterogénea con una capsulita muy fina. Y al ser también una neoplasia fibroepitelial, es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que debemos de considerar. También podemos encontrar al lipoma. Algo que incluso clínicamente va a diferenciar el lipoma es que el lipoma es una neoplasia de lento crecimiento que generalmente no se fija a planos profundos, como podemos ver en esta mastografía. Es una gran tumoración, un gran lipoma hacia la cola de la mama, que en el ultrasonido presentaba igual ecogenicidad al tejido graso. El lipoma generalmente nos va a llamar la atención o lo podemos considerar más clínicamente, porque vamos a observar en la paciente una gran tumoración, pero algo que nos va a diferenciar mucho es el tiempo de evolución. Este es otro caso donde podemos observar un nódulo multilobulado de alta densidad con calcificaciones en su interior. Y esto correspondía con un sarcoma fusocelular y pleomórfico. Si nos fijamos en los ejemplos anteriores que también podrían tener zonas de alta densidad, en este caso el sarcoma tiene mucho mayor densidad que los tumores filodes. Y la presencia de calcificaciones puede hacernos no pensar en primera instancia en un tumor filodes, pero podemos hacer diferencial con ellos. Y algo muy importante es la clínica del paciente, porque recordemos que el tumor filodes puede tener hasta 3 meses de evolución y en este caso la paciente tenía más de 4 años con ese tumor. Este es otro caso donde podemos observar un nódulo circunscrito de igual densidad del tejido mamario hacia el cuadrante ínfero-interno izquierdo, que mastográficamente sí podríamos considerarlo como un diagnóstico diferencial con el tumor filodes, pero al realizar el ultrasonido vemos características totalmente diferentes. Vemos un nódulo oval, heterogéneo, incluso con algunas zonas hipoecoicas y algunas zonas quísticas. Y esto correspondía con un carcinoma mucinoso. Este es otro ejemplo de un carcinoma mucinoso que podemos observar que es un nódulo sólido con espacios quísticos en su interior que corresponden a la mucina, pero no es tan típico que el tumor filodes tenga los espacios quísticos tan centrales, los tiene más difusos, mejor distribuidos en todo el tejido tumoral, no como el mucinoso que tiende a ser un poquito más central. Este es otro caso de un nódulo de alta densidad que correspondía con un carcinoma ductal infiltrante, que al ser un nódulo circunscrito de alta densidad, entra entre los diagnósticos diferenciales, pero ya al observar el ultrasonido era una tumoración totalmente sólida, predominantemente hipoecoica, y pues esto nos orientaba más a pensar en un carcinoma y no tanto en un filodes. También una etiología muy, muy importante es la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa o PASH, que también la podemos observar muy, muy parecida al tumor filodes. Lo que nos va a hacer la diferencia podría ser eh, la evolución del paciente, la edad de los pacientes, que generalmente suele presentarse en pacientes más jóvenes. Y en esta imagen, pues prácticamente lo que nos da la diferencia es la histología.
porque también tiene espacios quísticos, es una tumoración sólida. Y bueno, el fibroadenoma, que al ser igual una tumoración fibroepitelial, pues la podemos incluir dentro de los diagnósticos diferenciales del tumor filodes. En este caso observamos un nódulo oval circunscrito, heterogéneo, con vascularidad periférica, la aplicación del Doppler color, que por la biopsia correspondió con un fibroadenoma. Pero debemos de considerarlo, y algo muy importante que igual nos va a hacer la diferencia es la clínica del paciente, el tiempo de evolución. Muchas veces las pacientes con fibroadenomas se palpan una tumoración que no evoluciona o no crece en un periodo muy corto de tiempo. Entonces eso nos puede orientar un poquito más, y además de que el fibroadenoma es mucho más sólido. Y bueno, este es otro ejemplo que por mastografía, algo que no es tan común observar en tumor filodes como yo les había mencionado, podemos observar en este caso sería múltiples nódulos bilaterales de mayor densidad o de alta densidad que el tejido mamario, que por ultrasonido se veían algunos en la piel, y esto resultó ser un melanoma metastásico a la mama. Sé que les dije que no era tan común, pero que se presentaran multifocalidad o bilateralidad, pero en el caso de ser un tumor circunscrito, debemos también de diferenciarlo, de hacer el diagnóstico diferencial con este tipo de tumor. Y bueno, como conclusiones, debemos de recordar que el tumor filodes es una tumoración sólida circunscrita. El cuadro clínico es muy importante para ayudarnos un poquito al diagnóstico. Existen 3 subtipos, no es solo uno. El subtipo benigno, limítrofe y maligno. Y cada uno tiene características diferentes. La biopsia por aguja de corte es la evaluación principal para saber con qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. Y el tratamiento es muy importante para evitar la recurrencia de este tipo de tumor. Tanto los márgenes y la radioterapia en caso de que clínicamente se considere necesario. Y pues eso sería todo por mi parte.